sábado 10, traigo este tema que me parece muy fuera de agenda, porque el sábado 10 de febrero Roberto Fontevecchia entrevistó en el diario Perfil a Silvia Labairú. La charla se dio un poco a propósito de la salida del libro La Llamada, de la escritora Leila Guerriero, que acá sale en marzo, pero ya salió en España. Y es un boom, es un éxito total, ya por la tercera edición. La Llamada cuenta la historia de Silvia. Recorren en la entrevista varios temas, entre ellos su detención en la ESMA, Silvia es ex detenida. Y hablan sobre la causa de crímenes sexuales de la que ella fue denunciante, junto con Mabel Santa y María Rosa Paredes. Ya en 2006, hace mucho tiempo, durante el juicio contra Miguel Echecolás, Miriam Bregman, que la mayoría de las personas la conoce hoy como diputada del Frente de Izquierda, pero fue abogada querellante de este juicio, parte de la megacausa de la ESMA. Este juicio contra Echecolás terminó en cadena perpetua. Es en el que desaparece Julio López. Exactamente, Jorge Julio López también. Ella decía en ese juicio que la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado debe integrarse a la figura de genocidio, que fue un elemento que ella introdujo en esa causa. Suena algo obvio si no lo escucha, pero hubo que esperar hasta 2021 para que haya una condena por delitos sexuales como parte de crímenes de lesa humanidad, la causa en la que denunció justamente Silvia Labairú con las otras dos mujeres que mencioné antes. En ese juicio, Jorge Tigre Acosta y Alberto Gato González fueron sentenciados a 24 y 20 años por abusos y violaciones a mujeres detenidas. Esos años se acumularon con otras causas que tenían. Y recién en 2022, la Corte Suprema sentó un precedente con un fallo que se conoce como el fallo Martel, que en realidad es el nombre de un militar, para no excluir las violaciones en los juicios por crímenes de lesa humanidad, que era una práctica bastante común hasta el 2021 porque se consideraba las violaciones o el abuso sexual como un crimen que llevaba a cabo la persona que lo perpetraba y que no tenía nada que ver con el accionar de las fuerzas represivas. Un acto individual. Exactamente. El uso de la violencia sexual... El conjunto de los delitos al principio hubo una hipótesis de juzgarlo de esa manera también, hasta que se encontró como una primera fórmula de represión estatal, ¿no? Pero... Sí, de hecho, al principio estaba esta visión y también había algunos que lo incluían en torturas, o sea, sin hacer ningún tipo de distinción. Estaban las dos, digamos, esas dos formas. El uso de la violencia sexual por parte del Estado continuó en democracia en varios países de América Latina. Hay dos ejemplos muy conocidos que de hecho sentaron diferentes precedentes. Uno es la represión de San Salvador Atenco en México, también en el año 2006, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto era gobernador de un estado que se llama el Estado de México. En ese momento, en 2006, el pueblo de San Salvador Atenco se movilizaba en defensa de sus tierras y durante la represión varias mujeres denunciaron vejaciones y que habían sido violadas por policías. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el Estado era el responsable de esas acciones y de hecho le hizo como una especie de condena simbólica, como obligándolo a cumplir ciertos actos de reparación que recién llegaron de forma bastante formal con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hace bastante poco. Y también hace poco, un caso mucho más reciente fue el de Chile, que fue un caso mucho más conocido ya en el momento que sucedió. En medio de la represión a las protestas masivas de 2019, varias activistas denunciaron abusos sexuales de efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros y de los militares. En muchos testimonios que recogieron organizaciones feministas, pero también organismos oficiales, como por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una cosa súper mega institucional, se repetían también muchas de estas escenas de abusos sexuales, de tocamientos y sobre todo de amenazas, ¿no?, de que las iban a violar y las iban a matar. Este disciplinamiento de género, esta forma de violencia específica que además se utiliza casi exclusivamente contra las mujeres, fue y es parte de la violencia estatal, y de hecho el Estado utiliza esas formas de disciplinamiento porque todo el mundo las reconoce y a la vez también funciona como una forma de legitimación de la violencia patriarcal que se ve en otros ámbitos. Y si existen causas relacionadas con este tipo de violencia, es casi pura y exclusivamente porque existe la movilización de las mujeres, porque hay debates y hay discusiones que habilitaron los movimientos como el feminista, también como los movimientos que luchan contra la impunidad, entre otros. Por eso me parece interesante que vuelvan a abrirse discusiones como esta, como la entrevista con Silvia Labairú, que bueno, en un contexto como el actual en Argentina,
Argentina es muy difícil que un tema sobreviva más de 2 o 3 días, pero se las recomiendo. ¿El libro salió en España y va a salir acá? No, el libro salió en enero en España y va a salir ahora en marzo en Argentina, el libro que se llama La Llamada, y me parece interesante también que vuelvan estos temas en un contexto como el actual, con un gobierno que tiene una funcionaria tan importante como la vicepresidenta, Victoria Villarroel, que defiende a los militares abiertamente, y también un gobierno en el que se respira mucho de negacionismo, también mucha mano dura. Y también me interesa rescatar este problema porque los discursos antifeministas como los que usa Milei suele tolerarse como única causa noble y aceptable del feminismo la lucha contra los femicidios, ¿no? La lucha cuando la mujer es una víctima, pero la lucha contra la violencia de género es muchísimo más compleja que eso e incluye, por ejemplo, al Estado. Marzo, en muy pocas semanas, es un mes que está muy cargado de fechas simbólicas que están relacionadas con estos dos temas, 8 de marzo, 24 de marzo, y me pareció una buena oportunidad para recordar que el feminismo y la lucha contra la impunidad no son folclore, que es política.